El sol de la Costa Brava comenzaba su descenso cuando Hugo Martín del Toro detuvo su Mercedes negro frente a la imponente mansión familiar. Sus ojos verde oscuro escrutaron la fachada de piedra mientras aflojaba la corbata de seda que le aprisionaba el cuello. El aire marino traía consigo la promesa de soledad que tanto anhelaba después del escándalo financiero que había sacudido Madrid. Sus pasos resonaron firmes sobre el mármol del vestíbulo, cada eco recordándole el peso del apellido del Toro que cargaba sobre sus hombros. La prensa había sido implacable, los titulares despiadados y las miradas de reproche en las juntas directivas se habían vuelto insoportables. A sus 38 años, Hugo había aprendido que el poder venía acompañado de un precio, pero nunca imaginó que sería tan alto. El silencio de la casa fue el primer indicio de que algo no encajaba. A esta hora, el personal debería estar preparando la cena, pero solo se escuchaba el suave murmullo del mar a lo lejos. Atravesó el salón principal, donde los últimos rayos de sol se filtraban por los ventanales, creando sombras alargadas sobre el suelo de mármol italiano. Se detuvo en seco. Allí, en la piscina privada que se extendía hacia el horizonte mediterráneo, una mujer desconocida flotaba con la serenidad de quien se siente en su propio dominio. Su cabello castaño, húmedo y rizado, se esparcía como un halo oscuro alrededor de su rostro. Vestía un sencillo bikini blanco que contrastaba con la complejidad de su mirada avellana. Cuando, finalmente, sus ojos se encontraron, un hombre se levantó junto a ella y desapareció tan rápido que Hugo apenas pudo registrar su presencia. La mujer, sin embargo, permaneció inmóvil, sosteniendo una copa de vino tinto con una elegancia natural que desafiaba su evidente intrusión. «¿Quién es usted y qué hace en mi propiedad?». La voz de Hugo cortó el aire como una navaja, pero ella no se inmutó. «Camila Herrero Álvarez», respondió con un acento que delataba sus raíces sevillanas. «Su nueva asistente personal». Hugo frunció el ceño, desconcertado. No recordaba haber autorizado ninguna contratación. La mujer se incorporó lentamente, el agua deslizándose por su piel clara, mientras alcanzaba una salida de playa beige que ondeaba suavemente con la brisa marina. «Debe haber un error», declaró él, sacando su teléfono. «Nadie me informó». «No hay ningún error, señor del Toro», interrumpió ella, acercándose con pasos medidos. Su padre dejó instrucciones específicas antes de... Hizo una pausa deliberada. Antes de su fallecimiento, la mención de su padre le provocó un escalofrío involuntario. Hugo observó cómo ella colocaba la copa vacía sobre una mesa cercana, sus movimientos precisos y estudiados. Había algo en su presencia que perturbaba el orden meticuloso de su mundo. «Necesito ver esas instrucciones», exigió, intentando mantener el control de la situación. «Por supuesto», respondió Camila con una sonrisa enigmática. «Están en su despacho, junto con otros documentos que podrían interesarle». El sol finalmente se ocultó tras el horizonte, sumiendo la terraza en una penumbra que hacía difícil leer las expresiones. Hugo aflojó el puño de su camisa, consciente de que su refugio de soledad acababa de convertirse en algo completamente diferente. «Mañana a primera hora revisaremos esa documentación», sentenció, girándose hacia la casa. «Bien, señorita Herrero». «Sí, la piscina no es parte de sus privilegios laborales». Camila lo observó alejarse, sus pasos firmes resonando sobre el mármol. Cuando estuvo sola, sacó un pequeño cuaderno del bolsillo de su salida de playa y anotó algo con letra precisa. La noche había caído por completo sobre la Costa Brava, y con ella, el primer acto de su cuidadosamente planificada venganza acababa de comenzar. La madrugada se deslizaba sobre la mansión del Toro cuando Camila se movía silenciosamente por el despacho. Sus dedos rozaban los lomos de los libros antiguos mientras buscaba cualquier indicio que pudiera conectar a la familia con la muerte de su madre. El reloj de pared marcaba las 3 de la mañana, hora en que la casa dormía, excepto por ella y sus fantasmas. La luz de la luna se filtraba por los ventanales, dibujando sombras sobre los documentos esparcidos en el escritorio de caoba. Había memorizado la disposición exacta de cada objeto antes de moverlos. Era meticulosa hasta en los detalles más pequeños. Su madre le había enseñado eso. La perfección es invisible, pero su ausencia se nota al instante. Un ruido en el pasillo la hizo congelar. Contuvo la respiración, sus dedos aún sosteniendo una carpeta marcada como
Inversiones 1995, el año en que todo cambió para ella. Los pasos se acercaban. Rápidamente, devolvió la carpeta a su lugar exacto y se deslizó tras las cortinas de terciopelo. Hugo entró en el despacho, su figura recortada contra la luz del pasillo. Llevaba el pelo revuelto y una bata de seda negra sobre el pijama. Se dirigió directamente al mueble bar y se sirvió un whisky sin hielo. Camila podía oler desde su escondite la fragancia de su perfume mezclada con el aroma del alcohol. «Sé que estás aquí», dijo él repentinamente, su voz ronca rompiendo el silencio. El parquet cruje diferente cuando alguien ha caminado sobre él recientemente. Camila emergió de las sombras con la elegancia de quien no tiene nada que ocultar. «Insomnio», explicó con naturalidad. Estaba buscando algo para leer. Hugo la observó por encima del borde de su vaso. La luz nocturna suavizaba sus facciones, pero sus ojos verdes mantenían su intensidad característica. ¿Y necesitabas revisar los archivos financieros para conciliar el sueño? «Los números me relajan», respondió ella, acercándose al escritorio. «Aunque no tanto como a usted el whisky». «Este whisky», dijo él, levantando el vaso, «era el favorito de mi padre. Lo bebía cuando tenía que tomar decisiones difíciles». «¿Y qué decisión difícil enfrenta esta noche, señor del Toro?» Sus miradas se encontraron en la penumbra. La tensión entre ellos era palpable, como electricidad estática antes de una tormenta. «Decidir si confiar en ti», respondió él, colocando el vaso sobre el escritorio. «Hay algo en ti que no encaja, Camila, como estas marcas en el parquet que delatan tus pasos nocturnos». Ella sonrió, un gesto que no alcanzó sus ojos. «Todos tenemos secretos, ¿no es así? Algunos los guardamos en cajas fuertes», señaló con la mirada la pared tras el cuadro de Goya, donde sabía que se ocultaba la caja fuerte familiar, «y otros los llevamos como cicatrices». Hugo se tensó visiblemente ante la mención de cicatrices, su mano subiendo inconscientemente hacia la marca en su mandíbula. «Las cicatrices cuentan historias verdaderas», murmuró. «Las mentiras, en cambio». «¿Me está acusando de mentir, señor del Toro?» «Te estoy dando la oportunidad de decir la verdad». Camila se acercó más, hasta que apenas los separaban unos centímetros. El aire entre ellos se volvió denso, cargado de algo más que sospechas. «La verdad», susurró ella, «es que todos somos productos de nuestras circunstancias. Incluso usted, con su apellido ilustre y su imperio empresarial, no es más que el resultado de las decisiones de otros». Las palabras golpearon a Hugo como un puño invisible. Se inclinó hacia ella, su rostro ensombrecido por una emoción que Camila no pudo descifrar. «Te equivocas», dijo en voz baja. «Somos lo que elegimos ser». «Entonces», respondió ella, sosteniendo su mirada, «elija sabiamente». Se alejó hacia la puerta, dejando tras de sí el eco de sus palabras y el sutil aroma de su perfume. Hugo permaneció inmóvil, observando su silueta desaparecer en la oscuridad del pasillo. Cuando estuvo solo, abrió el cajón superior de su escritorio y sacó una llave antigua. La caja fuerte tras el cuadro guardaba más que documentos. Guardaba verdades que podrían destruir todo lo que su familia había construido. Y ahora, por primera vez en años, sentía la necesidad urgente de enfrentarlas. La mañana amaneció con una noticia que sacudió la mansión. La caja fuerte del despacho había sido forzada. Hugo contemplaba el espacio vacío tras el cuadro de Goya, mientras la Guardia Civil examinaba la escena. Lo único que faltaba era una carpeta. Inversiones. 1995. Camila observaba la situación desde el marco de la puerta, su rostro una máscara de preocupación profesional. Vestía un traje sastre gris perla, el color que secretamente representaba la ambigüedad moral de su misión. Sus dedos se movían inquietos, estrujando discretamente un papel en el bolsillo de su chaqueta. «¿Dónde estaba usted anoche, señorita Herrero?», preguntó el inspector Ramírez, un hombre de bigote canoso y mirada penetrante. «En mi habitación, revisando los informes financieros del último trimestre», respondió con calma estudiada. «El señor del Toro puede confirmarlo. Nos encontramos en el despacho durante la madrugada». Hugo la miró fijamente, recordando su encuentro nocturno. «Es cierto», confirmó, aunque sus ojos verdes transmitían una pregunta silenciosa. Cuando la policía se retiró, la tensión en el despacho se volvió casi insoportable. Hugo cerró la puerta y se giró hacia Camila,
que permanecía impasible junto al ventanal. «Mentiste por mí», dijo ella, rompiendo el silencio. «No mentí. Estabas aquí anoche», respondió él, acercándose. «La pregunta es, ¿volviste después?» Un trueno retumbó en la distancia, anunciando una tormenta mediterránea. Camila se giró hacia la ventana, observando las nubes oscuras que se acercaban desde el mar. «Hay verdades que duelen más que las mentiras, el señor del Toro. ¿Como la verdad sobre tu madre?» Camila se congeló. Su reflejo en el cristal palideció visiblemente. «¿Qué sabe usted sobre mi madre?» Hugo sacó un sobre amarillento de su chaqueta. «Anoche, después de que te fueras, revisé los archivos antiguos. María Álvarez, costurera en Sevilla, acusada de malversación de fondos en 1995. Encontrada muerta en su casa 3 días después del juicio. Las manos de Camila temblaron ligeramente. Era inocente», susurró. «Lo sé», respondió Hugo, su voz más suave. «Como sé que tu verdadero apellido no es Herrero, sino Álvarez, y que has venido a buscar venganza». La tormenta estalló fuera, gruesas gotas de lluvia golpeando contra los ventanales. Camila se giró lentamente, sus ojos brillantes de lágrimas contenidas. «¿Va a entregarme?» Hugo se acercó más, hasta que pudo distinguir las pequeñas pecas doradas en los ojos de Camila. «No», dijo en voz baja, «porque también busco la verdad». En ese momento, la puerta del despacho se abrió de golpe. Una figura masculina emergió de las sombras del pasillo, su silueta recortada por un relámpago. «Vaya reunión más íntima», dijo una voz familiar que hizo que Camila palideciera aún más. «Mateo», susurró ella. Mateo Rojas Navarro avanzó hacia ellos, su chaqueta de cuero mojada por la lluvia, el piercing en su ceja brillando con cada relámpago. Sus ojos color miel se movían entre Camila y Hugo, evaluando la situación. «¿Lo conoces?», preguntó Hugo, su cuerpo tensándose instintivamente. «Oh, nos conocemos muy bien», respondió Mateo con una sonrisa amarga. «¿No es así, Cami? ¿Qué haces aquí?», exigió ella, recuperando su compostura. Mateo sacó un pendrive de su chaqueta. «Traigo un regalo para el señor del Toro. Todos los correos electrónicos de su padre de 1995, incluidos los que ordenaban inculpar a María Álvarez». El aire en el despacho se volvió denso, cargado de secretos a punto de explotar. Hugo miró el pendrive como si fuera una bomba a punto de detonar. «¿Por qué ahora?», preguntó Camila, su voz apenas un susurro. «Porque ya es hora de que todos conozcan la verdad», respondió Mateo. «Incluso si esa verdad destruye a los del Toro». Hugo dio un paso hacia él. «Mi padre está muerto». «Sí», asintió Mateo, «pero sus pecados siguen vivos, y algunos de nosotros no podemos dormir mientras no se haga justicia». Un nuevo trueno sacudió la mansión, y con él, los cimientos de todo lo que Hugo creía saber sobre su familia comenzaron a tambalearse. Miró a Camila, que permanecía inmóvil entre los dos hombres, su rostro una máscara de emociones contenidas. La tormenta rugía fuera, pero la verdadera tempestad apenas comenzaba a desatarse dentro de aquellas paredes. El pendrive descansaba sobre el escritorio como una granada sin seguro, mientras los tres permanecían en un silencio cargado de tensión. La lluvia seguía golpeando los ventanales, creando sombras danzantes sobre sus rostros. «Deberías marcharte, Mateo», dijo Camila, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. «¿Marcharme?». Mateo soltó una risa amarga. «¿Después de todo lo que hemos pasado juntos? ¿De todo lo que planeamos?». Hugo los observaba, su mente trabajando a toda velocidad. «¿Planeamos?», repitió, sus ojos verdes clavados en Camila. Ella cerró los ojos un momento, como reuniendo fuerzas. «¿No es lo que piensas, Hugo?». «¿No?». Mateo se acercó a ella. «¿No le has contado sobre nuestras noches en Sevilla, planificando cada detalle? ¿Sobre cómo accedimos a los archivos del banco? ¿Sobre el verdadero motivo por el que estás aquí?». «¡Basta!». La voz de Camila resonó en el despacho, sorprendiendo a ambos hombres. «Las cosas han cambiado». «¿Han cambiado?». Mateo la miró fijamente. «¿O te has enamorado del hijo del hombre que destruyó a tu familia?». El silencio que siguió fue ensordecedor. Hugo dio un paso atrás, como si las palabras lo hubieran golpeado físicamente. Camila permaneció inmóvil, su rostro una máscara de dolor contenido. «Conecta el pendrive», ordenó Hugo finalmente, su voz ronca. «Quiero ver todo». Mateo sonrió satisfecho.
mientras insertaba el dispositivo en el ordenador del escritorio. La pantalla cobró vida, mostrando carpetas ordenadas por fechas. 1995, murmuró Hugo, abriendo la carpeta. El año que lo cambió todo. Los correos electrónicos comenzaron a aparecer uno tras otro. Órdenes explícitas del padre de Hugo, manipulación de evidencias, testimonios falsos comprados. La verdad cruda y despiadada se desplegaba ante sus ojos. Camila observaba el rostro de Hugo transformarse con cada revelación. La máscara de control que siempre llevaba se agrietaba poco a poco, dejando entrever al hombre vulnerable bajo la fachada del poderoso empresario. Mi padre. Hugo se dejó caer en su silla, abrumado. Todo este tiempo, la verdad duele, ¿verdad?, dijo Mateo, su voz cargada de satisfacción. ¿Cómo dolió ver a mi tía María destrozada por las mentiras de tu familia? ¿Tu tía? Hugo levantó la mirada, confundido. María Álvarez no solo era la madre de Camila, explicó Mateo. Era mi tía. La familia que tu padre destruyó también era la mía. La revelación cayó como un rayo en la habitación. Camila se acercó a la ventana, incapaz de mirar a ninguno de los dos hombres. Por eso nos conocimos en Sevilla, continuó Mateo. Primos unidos por el dolor y la sed de justicia. Pero parece que algunos olvidan fácilmente sus promesas. No he olvidado nada, respondió Camila, girándose. Pero la venganza no traerá a mi madre de vuelta. No, concordó Mateo, pero destruir el imperio del toro hará justicia. Hugo se levantó lentamente, su rostro transformado por una nueva determinación. No necesitas destruir nada, dijo, sorprendiendo a ambos. Yo mismo lo haré. ¿Qué? Mateo lo miró con desconfianza. Mañana convocaré una rueda de prensa, continuó Hugo. Revelaré todo, cada documento, cada correo, cada verdad oculta. El imperio del toro caerá, pero lo hará con honor. Camila lo miró, sus ojos brillantes con lágrimas contenidas. Hugo, no tienes que... Sí, tengo que hacerlo, la interrumpió. No por ti, no por Mateo, por mí, por el hombre que quiero ser. Un relámpago iluminó la habitación, revelando 3 rostros transformados por el peso de las decisiones tomadas. Mateo observaba a Hugo con una mezcla de respeto y recelo. Camila, por primera vez desde su llegada a la mansión, dejó caer su máscara de control. La prensa acabará contigo, advirtió Mateo. Tal vez, respondió Hugo, pero el silencio ya me estaba matando. La tormenta comenzaba a amainar fuera, pero dentro del despacho, las verdades reveladas habían desatado un huracán que amenazaba con arrastrarlo todo a su paso. Y en medio de ese caos, 3 almas heridas enfrentaban el momento que cambiaría sus vidas para siempre. El amanecer encontró a Camila en el sótano de la mansión, su refugio secreto convertido en estudio improvisado. Sus manos, manchadas de pintura, se movían frenéticamente sobre el lienzo, plasmando la tormenta emocional que la consumía. El cuadro, una explosión de grises y azules tormentosos, reflejaba el caos en su interior. Arriba, los preparativos para la rueda de prensa se desarrollaban como una obra de teatro macabra. Hugo había pasado la noche organizando documentos, preparando su declaración, desmantelando metódicamente el legado de mentiras de su padre. Mateo se había marchado la noche anterior, no sin antes dejar una advertencia. Algunas heridas no cicatrizan con la verdad. El sonido de pasos en la escalera del sótano hizo que Camila se tensara. Reconocería ese ritmo pausado en cualquier parte. Hugo apareció en el umbral, su figura recortada contra la luz mortecina que se filtraba desde arriba. Así que aquí es donde desapareces cada noche, dijo, observando los lienzos esparcidos por la habitación. Sus ojos se detuvieron en uno en particular, el retrato de una mujer de sonrisa cálida y ojos familiares. Mi madre, explicó Camila, limpiándose las manos en un trapo. Lo pinté el día que murió, completó Hugo, acercándose al cuadro. Tiene tus ojos y su fortaleza, añadió ella, su voz suave, aunque a veces me pregunto si estaría orgullosa de en quién me he convertido. Hugo se giró hacia ella. ¿Y en quién te has convertido, Camila? La pregunta flotó entre ellos, pesada como el aire antes de una tormenta. Camila tomó un pincel, girándolo entre sus dedos nerviosamente. En alguien que ya no sabe distinguir entre la justicia y la venganza, admitió. En alguien que vino a destruir pero que encontró algo inesperado. ¿Qué encontraste?
Sus miradas se encontraron en la penumbra del sótano. «A ti», susurró. Hugo dio un paso hacia ella, pero Camila retrocedió. «No», dijo ella, su voz quebrándose. «No puedo, no después de... ¿Después de qué? ¿De mentirme? ¿De planear destruir mi familia?» Hugo avanzó otro paso. «Ya lo has hecho, y en unas horas, cuando haga mi declaración, todo habrá terminado». «¿Por qué lo haces?», preguntó ella, sus ojos brillantes de lágrimas contenidas. «¿Por qué sacrificar todo?». «Porque algunas verdades valen más que un imperio», respondió él, su voz firme. «Porque el honor no se hereda, se construye». Un sollozo escapó de los labios de Camila. Hugo salvó la distancia entre ellos y la tomó en sus brazos. Ella se resistió por un momento, pero finalmente se rindió al abrazo, sus lágrimas manchando de pintura la camisa impecable de él. «Lo siento», murmuró contra su pecho. «Lo siento tanto». «Yo también», respondió él, acariciando su cabello. «Ya por todo lo que mi familia te quitó». El sonido de pasos apresurados en el piso superior los separó bruscamente. La voz de la ama de llaves resonó desde arriba. «Señor del Toro, los periodistas están llegando». Hugo miró su reloj. «Es hora», dijo, enderezando su postura. Camila lo observó transformarse nuevamente en el empresario impecable que el mundo conocía. Pero ahora podía ver las grietas en la fachada, el corazón vulnerable bajo la armadura de control. «¿Qué harás después?», preguntó ella, secándose las lágrimas. «Empezar de nuevo», respondió él, sin el peso de las mentiras, sin el apellido del Toro controlando cada decisión. «¿Y nosotros?». Hugo se detuvo en las escaleras, mirándola una última vez. «Eso depende de ti, de si estás lista para dejar que la verdad sane lo que la venganza no pudo». Camila permaneció en el sótano, rodeada de sus pinturas, mientras los pasos de Hugo se alejaban. Miró el retrato de su madre, buscando respuestas en esos ojos tan parecidos a los suyos. «¿Qué harías tú, mamá?», susurró al lienzo. «¿Elegirías el perdón sobre la venganza?». Arriba, el murmullo de la prensa crecía como una ola a punto de romper. En minutos, Hugo del Toro enfrentaría al mundo con la verdad como única arma, y Camila tendría que decidir si estaba lista para enfrentar su propia verdad, que se había enamorado del hijo del hombre que destruyó su vida. Las cámaras destellaban como relámpagos en la sala de conferencias de la mansión del Toro. Hugo, de pie frente al podio, mantenía su compostura mientras los periodistas se acomodaban en sus asientos. Su traje gris oscuro, impecablemente cortado, contrastaba con la palidez de su rostro. Desde el fondo de la sala, Camila observaba la escena con el corazón encogido. Había cambiado su ropa manchada de pintura por un vestido sobrio, pero sus manos aún temblaban, ahora sosteniendo una carpeta que podría cambiar el curso de todo. «Buenos días», comenzó Hugo, su voz firme a pesar del peso del momento. «Los he convocado hoy para revelar una verdad que ha permanecido oculta durante demasiado tiempo». Los flashes se intensificaron. En ese momento, las puertas de la sala se abrieron de golpe. Mateo entró, seguido por un grupo de hombres de traje que Camila reconoció inmediatamente, la junta directiva del Grupo del Toro. «Esta conferencia de prensa se cancela», anunció Vicente Montero, el presidente de la junta, su voz cortante como el acero. Hugo no se movió del podio. «No, no se cancela. Señor del Toro», intervino otro directivo, «considere las implicaciones». «Las he considerado durante toda la noche», respondió Hugo, su mirada recorriendo la sala hasta detenerse en Camila. «Y mi decisión está tomada». Vicente se acercó al podio, su rostro enrojecido de ira contenida. «Su padre confió en mí para proteger el legado del Toro. No permitiré que lo destruya por un ataque de conciencia». «¿Legado?». La voz de Hugo adquirió un filo peligroso. «¿Llama legado a la destrucción de familias inocentes? ¿A la muerte de María Álvarez?». Un murmullo recorrió la sala. Los periodistas tecleaban frenéticamente en sus dispositivos. «Señor del Toro», susurró Vicente, «está cometiendo un error». «No», intervino una voz desde el fondo. Camila avanzó por el pasillo central, sus tacones resonando en el silencio repentino. El error fue pensar que la verdad permanecería enterrada para siempre. Mateo la observaba con una mezcla de sorpresa y preocupación. «Cami». Ella llegó hasta el podio y colocó la carpeta frente a Hugo. «Encontré esto esta mañana, en la caja fuerte de Vicente Montero». Hugo abrió la carpeta.
sus ojos verdes recorriendo rápidamente los documentos. Su rostro se endureció. «Órdenes de transferencia», dijo, levantando la mirada hacia Vicente, «a cuentas en Suiza. La verdadera razón por la que mi padre necesitaba un chivo expiatorio». Vicente retrocedió, pero 2 guardias de seguridad ya bloqueaban la salida. María Álvarez descubrió las transferencias mientras cosía en las oficinas, continuó Camila, su voz temblando ligeramente. Por eso tuvieron que silenciarla. Los flashes de las cámaras eran ahora continuos, capturando cada momento de la revelación. Hugo tomó la mano de Camila, sorprendiéndola con el gesto público de apoyo. «Mi padre cometió errores imperdonables», declaró Hugo al micrófono, «pero no actuó solo, y hoy todos los responsables enfrentarán las consecuencias». «Esto es una locura», gritó Vicente, mientras los guardias se acercaban a él. «Destruirás todo». «No», respondió Hugo, «construiré algo nuevo, algo basado en la verdad». Mateo avanzó hasta el podio, su expresión indescifrable. Por un momento, todos contuvieron la respiración, esperando su reacción. «La verdad», dijo finalmente, «tiene muchas caras». Sacó su teléfono y lo conectó al sistema de sonido de la sala. La voz del padre de Hugo, grabada años atrás, llenó el espacio. «Vicente, ocúpate de María Álvarez. Ha visto demasiado. Usa cualquier medio necesario». El caos se desató en la sala. Los periodistas se levantaron gritando preguntas. Vicente intentó huir, pero los guardias lo detuvieron. Y en medio de todo, Hugo y Camila permanecían unidos, sus manos entrelazadas como un ancla en la tormenta. «¿Estás bien?», susurró él. Camila miró a Mateo, que asentía levemente desde la distancia. Su primo había elegido, finalmente, el camino de la justicia sobre la venganza. «Lo estaré», respondió ella, apretando la mano de Hugo. «Todos lo estaremos». La verdad, finalmente liberada, se expandía por la sala como una onda expansiva, derribando las últimas murallas de mentiras que habían mantenido en pie el Imperio del Toro, y con ellas caían también las barreras entre 2 corazones que habían encontrado el amor en medio de la tormenta. Los días siguientes a la conferencia de prensa fueron un torbellino mediático. La Mansión del Toro, antes símbolo de poder y prestigio, se había convertido en el epicentro de un escándalo que sacudía los cimientos de la alta sociedad española. Los titulares no cesaban. Imperio del Toro, 3 décadas de mentiras, Vicente Montero detenido, la verdad detrás de la muerte de María Álvarez. Camila observaba el atardecer desde la terraza de su habitación, una taza de té frío entre sus manos. El mar Mediterráneo se extendía ante ella, imperturbable ante el caos que había desatado. Su teléfono no paraba de vibrar con llamadas de periodistas ávidos por conocer su historia. «¿Puedo pasar?», la voz de Hugo la sobresaltó. Se giró para encontrarlo apoyado en el marco de la puerta, su camisa arrugada y el nudo de la corbata aflojado, señales de otro día agotador de declaraciones y reuniones. «Es tu casa», respondió ella, con una pequeña sonrisa. «Ya no estoy tan seguro de eso», dijo él, uniéndose a ella en la terraza. «La junta directiva ha convocado una reunión extraordinaria para mañana. Probablemente me destituyan. ¿Te arrepientes?». Hugo la miró, sus ojos verdes brillando con una nueva serenidad. «¿De haber elegido la verdad? Nunca». El silencio que siguió estaba cargado de palabras no dichas. Abajo, en los jardines, los últimos periodistas recogían sus equipos, abandonando finalmente su vigilia. «San Mateo llamó», dijo Camila finalmente. «La fiscalía quiere su testimonio sobre la grabación de tu padre. ¿Cómo está?». «Diferente, en paz, creo. Dijo que mamá estaría orgullosa». Su voz se quebró ligeramente en la última palabra. Hugo se acercó, rozando suavemente su brazo. «Lo estaría, de ambos. ¿De mí? Vine aquí buscando venganza, Hugo. Me infiltré en tu vida, manipulé, y al final elegiste la justicia», la interrumpió él. «Y como yo elegí enfrentar la verdad sobre mi padre». Un golpe en la puerta los interrumpió. Era Rosa, el ama de llaves, con un sobre en las manos. «Señorita Camila, esto acaba de llegar para usted». Camila tomó el sobre con manos temblorosas. Al abrirlo, varias fotografías cayeron sobre la mesa de la terraza. Eran antiguas, desgastadas por el tiempo. En ellas, una mujer sonriente cosía en lo que parecía ser una oficina elegante. «Mi madre», susurró Camila recogiendo las fotos. «Pero, ¿cómo?» «Hay una nota», señaló Hugo.
Camila desdobló el papel amarillento. Querida sobrina, guardé estas fotos todos estos años, esperando el momento adecuado. Tu madre era más que una costurera. Era una mujer valiente que eligió la verdad por encima de su propia seguridad. Como tú, con amor. Carmen, Carmen, murmuró Hugo, la antigua secretaria de mi padre. Mi tía, explicó Camila, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. La hermana de mamá. Perdimos contacto después de todo. Hugo la envolvió en sus brazos mientras ella lloraba, liberando años de dolor contenido. El sol se ponía sobre el Mediterráneo, tiñendo el cielo de tonos rojizos y dorados. ¿Qué harás ahora?, preguntó él suavemente cuando los sollozos cesaron. Camila se separó lo suficiente para mirarlo a los ojos. Hay una exposición en Barcelona. Quieren exhibir mis cuadros, incluido el retrato de mi madre. ¿Irás? No lo sé. Parte de mí quiere huir, empezar de nuevo en otro lugar. ¿Y la otra parte? Camila alzó una mano, acariciando suavemente la cicatriz en la mandíbula de Hugo. La otra parte no quiere alejarse de ti. Entonces no lo hagas, susurró él, inclinándose hacia ella. Podemos empezar de nuevo juntos, sin apellidos, sin venganzas, sin pasados pesando sobre nosotros. ¿Y tu empresa? ¿Tu vida aquí? Mi vida está donde elijo que esté, respondió Hugo, y elijo estar contigo. El último rayo de sol se filtró entre las nubes, iluminando las fotografías sobre la mesa. La imagen de María Álvarez parecía sonreír, como bendiciéndolos desde el pasado. Barcelona, murmuró Camila, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. Podría ser un buen lugar para empezar. Para empezar, acordó Hugo, acercándola más, y para sanar. Sus labios se encontraron mientras la noche caía sobre la Costa Brava, trayendo consigo la promesa de un nuevo amanecer. Las verdades que los habían unido, aunque dolorosas, finalmente les habían dado la libertad para elegir su propio camino. La Galería de Arte en Barcelona bullía de actividad. Las paredes blancas estaban cubiertas de los cuadros de Camila, explosiones de color que narraban una historia de pérdida, venganza y redención. En el centro de la exposición, iluminado por un foco especial, el retrato de María Álvarez presidía la sala como un testigo silencioso de la transformación de su hija. Camila ajustó nerviosamente el cuello de su vestido negro mientras los primeros invitados comenzaban a llegar. 3 meses habían pasado desde la conferencia de prensa que cambió todo, y Barcelona se había convertido en su nuevo refugio. «Respira», susurró Hugo a su lado, deslizando discretamente su mano en la de ella. «Esta es tu noche». Él también había cambiado. Ya no llevaba los trajes formales que antes eran su armadura. Esta noche vestía un blazer casual sobre una camisa clara, como si el peso del apellido del Toro hubiera caído de sus hombros junto con la corbata. «¿Has sabido algo de la Junta?», preguntó Camila, mientras saludaban a los primeros críticos de arte. «Me han ofrecido un trato», respondió Hugo en voz baja. «Quieren que vuelva como asesor, sin poder ejecutivo, pero con voz en las decisiones importantes. Y les dije que lo pensaría, pero mi prioridad ahora es otra». Sus ojos se dirigieron hacia el fondo de la sala, donde un espacio vacío esperaba por algo especial. Camila siguió su mirada y sonrió, entendiendo. La noche avanzaba entre copas de cava y conversaciones sobre arte. Los críticos se detenían frente a cada cuadro, analizando la técnica, la emoción, la historia detrás de cada pincelada. Pero fue la llegada de 2 figuras familiares lo que hizo que el corazón de Camila se detuviera por un momento. «Tía Carmen», susurró, mientras la mujer mayor se acercaba del brazo de Mateo. Carmen Álvarez, con el pelo plateado y los mismos ojos cálidos que su hermana María, abrazó a su sobrina con fuerza. «Mi niña», murmuró, «tu madre estaría tan orgullosa». Mateo, más delgado y con una nueva serenidad en su rostro, sonrió desde la distancia. El piercing en su ceja brillaba bajo las luces de la galería, pero su antigua rebeldía se había transformado en una calma madura. «Llegas justo a tiempo», dijo Hugo, consultando su reloj. Como si fuera una señal, las luces de la galería se atenuaron. Un grupo de personas entró cargando algo cubierto por una tela negra. Lo colocaron en el espacio vacío del fondo, y Hugo se adelantó para tomar el micrófono. «Buenas noches», comenzó, su voz resonando en la sala silenciosa. «Estamos aquí para celebrar no solo el arte, sino la verdad y la redención, y para presentar una obra especial, una que representa nuestro futuro».
Camila lo miró sorprendida. Esto no estaba en el programa. Camila, continuó Hugo, girándose hacia ella, llegaste a mi vida buscando venganza, pero me enseñaste el valor de la verdad. Me mostraste que el amor puede nacer incluso de las cenizas del dolor. Con un gesto, la tela negra cayó revelando un cuadro que Camila nunca había visto. Era un retrato doble, ella y su madre, pintadas en el mismo lienzo, sus rostros fusionándose en una danza de luz y sombra. En la esquina inferior, una pequeña firma, Hugo del Toro. No sabía qué pintabas, susurró Camila, acercándose al cuadro con lágrimas en los ojos. Hay muchas cosas que no sabías de mí, respondió él, tomando su mano. Como que he estado tomando clases secretas durante 3 meses para poder hacer esto. La galería estalló en aplausos. Carmen lloraba silenciosamente, mientras Mateo sonreía con genuina felicidad. «Hay algo más», añadió Hugo, hincando una rodilla en el suelo. El jadeo colectivo de los presentes fue audible cuando sacó una pequeña caja de su bolsillo. «Camila Álvarez», dijo, su voz temblando ligeramente. «¿Me harías el honor de comenzar una nueva historia juntos? Una sin secretos, sin venganzas, solo amor y verdad». Camila miró el anillo, luego el retrato doble y finalmente los ojos verdes de Hugo. En ellos vio su futuro, un futuro que ni la venganza ni el dolor podían ya ensombrecer. «Sí», susurró, mientras las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. «1000 veces sí». Los aplausos y vítores llenaron la galería. Carmen abrazaba a Mateo, ambos compartiendo la alegría del momento. Y frente al retrato que unía pasado y presente, Hugo y Camila se besaron, sellando una promesa de amor que había nacido de las cenizas de la venganza. El retrato de María Álvarez, desde su lugar de honor en la galería, parecía sonreír, como si supiera que, finalmente, su historia había encontrado no solo justicia, sino también amor. La antigua mansión del Toro en la Costa Brava había sido transformada. Las paredes oscuras ahora lucían colores cálidos y el despacho donde una vez se guardaron secretos se había convertido en un luminoso estudio de arte. El cambio más significativo, sin embargo, no era visible. Era el aire de paz que ahora reinaba en cada rincón. Era la víspera de la boda y la mansión bullía de actividad. Camila estaba en el sótano, su antiguo refugio, dando los últimos toques a un cuadro especial. Sus manos, manchadas de pintura dorada, temblaban ligeramente mientras aplicaba las últimas pinceladas. «¿Se puede?», la voz de Mateo resonó desde las escaleras. «Adelante», respondió ella, sin apartar la vista del lienzo. Mateo bajó los escalones llevando una caja antigua. «Tía Carmen me pidió que te trajera esto». Se detuvo al ver el cuadro. Es perfecto». El lienzo mostraba la plaza de Sevilla donde María Álvarez solía sentarse a coser, pero transformada. Las sombras del pasado se disolvían en una explosión de luz y color, simbolizando el triunfo del amor sobre el dolor. «Es mi regalo de bodas para Hugo», explicó Camila, limpiándose las manos. «¿Qué hay en la caja?». Mateo la abrió con cuidado. Dentro, un vestido de novia vintage de encaje español, amarillento por el tiempo, pero hermoso en su simplicidad. «Era de tu madre», dijo Mateo suavemente. «Lo guardó después de su boda, esperando que algún día tú...». Camila tocó el encaje con dedos temblorosos. «Ella lo cosió», susurró, reconociendo las puntadas delicadas que solo su madre sabía hacer. «Hay algo más». Mateo sacó un sobre del fondo de la caja. «Una carta. La escribió para ti, poco antes de...». Camila tomó el sobre como si fuera un objeto sagrado. La caligrafía de su madre, elegante y firme, había escrito simplemente «Para mi Camila, en su día especial». «Te dejaré sola», murmuró Mateo, apretando suavemente su hombro antes de subir las escaleras. Con el corazón latiendo fuertemente, Camila abrió la carta. «Mi querida hija, si estás leyendo esto, significa que has encontrado el amor verdadero, ese que transforma el alma y sana las heridas. No sé qué camino habrás recorrido hasta llegar aquí, pero conozco tu corazón, y sé que habrás elegido el camino de la luz, aunque la oscuridad haya intentado tentarte. Este vestido lo cosí pensando en ti, en el día en que el amor te encontrara. Cada puntada lleva una bendición, cada hilo está tejido con esperanza. Úsalo con orgullo, sabiendo que mi amor te acompaña en cada paso. No dejes que el pasado ensombrezca tu futuro.
El perdón es el regalo más valioso que podemos darnos a nosotros mismos. Sé feliz, mi niña. Ama sin reservas. Vive sin miedo. Estaré contigo siempre. Mamá. Las lágrimas caían sobre el papel cuando unos pasos suaves se acercaron. Era Carmen, que la envolvió en un abrazo silencioso. Ella sabía, susurró Camila, sabía que algún día necesitaría estas palabras. Tu madre siempre vio más allá del presente, respondió Carmen, como tú con tus cuadros. Arriba, la mansión continuaba su preparación. Hugo, en el jardín, supervisaba los últimos detalles con una serenidad nueva en su rostro. El Imperio del Toro había cambiado. Ahora era una fundación dedicada a apoyar a familias víctimas de injusticias corporativas. La noche caía sobre la Costa Brava cuando Camila finalmente subió del sótano, llevando el vestido de su madre. En el pasillo se cruzó con Hugo. «No deberías verme», exclamó, escondiendo rápidamente el vestido. Lo sé», rió él, tapándose los ojos teatralmente. «Solo quería decirte que ha llegado algo especial para mañana». «¿Qué es?» «Una sorpresa, pero digamos que involucra mariposas blancas y un mensaje de paz». Camila sonrió, recordando cómo su madre siempre decía que las mariposas eran almas libres danzando en el aire. «Te amo», susurró ella, rozando su mano al pasar. «Y yo a ti», respondió él. «Hasta mañana, futura señora Álvarez del Toro». «Hasta mañana, futuro señor Álvarez del Toro», bromeó ella, alejándose por el pasillo. La mansión se sumió en el silencio nocturno, pero era un silencio diferente al de antes. Ya no guardaba secretos oscuros, sino promesas de amor y esperanza. Y en algún lugar, el espíritu de María Álvarez sonreía, sabiendo que su hija había encontrado no solo justicia, sino también el amor verdadero, que sana todas las heridas. El amanecer pintó el cielo mediterráneo de tonos rosados y dorados, como si la naturaleza misma quisiera crear el lienzo perfecto para la ocasión. La mansión del Toro, con sus jardines transformados en un oasis de flores blancas y cintas de seda, esperaba el momento más importante de su historia. Camila, de pie frente al espejo de su habitación, contemplaba su reflejo con ojos húmedos. El vestido de su madre se ajustaba a su cuerpo como si hubiera sido cosido ayer, cada puntada contando una historia de amor que atravesaba generaciones. Carmen, terminando de arreglar el velo, sonreía con lágrimas contenidas. «Algo prestado», dijo, colocando un delicado broche de plata en el cabello de Camila. «Era de tu madre. Lo llevó el día de su boda». Mateo apareció en la puerta, elegante en su traje oscuro, el piercing sustituido por uno más discreto para la ocasión. «¿Lista, prima?», preguntó ofreciendo su brazo. Él la entregaría en el altar, cumpliendo una promesa silenciosa hecha a su tía María. En otra parte de la mansión, Hugo ajustaba su traje frente a un lienzo en blanco, colocado en su antigua oficina. Era una tradición que él y Camila habían creado. Antes de cada momento importante, dedicaban un minuto a visualizar un nuevo comienzo. Un lienzo en blanco esperando ser pintado con nuevas memorias. Los jardines se habían llenado de invitados, pero no eran los antiguos socios del Imperio del Toro. Eran artistas, activistas, personas que habían sido tocadas por la nueva fundación, entre ellos, familias que, como la de Camila, habían encontrado justicia y redención. Las mariposas blancas fueron liberadas cuando Camila apareció en el jardín del brazo de Mateo, cientos de alas batiendo al unísono, como almas danzando en el aire mediterráneo. Hugo, esperando junto al altar improvisado, contuvo el aliento al verla. El vestido vintage brillaba con una luz propia, el encaje español contando silenciosamente la historia de una costurera que soñó un futuro mejor para su hija. En las manos de Camila, un ramo de flores silvestres recogidas del mismo campo donde María solía sentarse a coser. «Estás», susurró Hugo cuando ella llegó a su lado, pero las palabras se perdieron en la emoción del momento. El juez comenzó la ceremonia, pero el verdadero ritual estaba en las miradas que se intercambiaban, en las manos entrelazadas que habían aprendido a sanar juntas. «Los anillos», anunció el juez. Carmen se adelantó con una pequeña caja de madera. Dentro, 2 alianzas únicas. Habían sido forjadas con el oro de los antiguos gemelos del Toro, transformados como ellos mismos en algo nuevo y más valioso. «Yo, Hugo», comenzó él, su voz firme pero emotiva, «prometo amarte no a pesar de nuestro pasado,
sino incluyéndolo en nuestra historia. Prometo pintar contigo un futuro donde la verdad y el amor sean nuestros únicos guías. Camila, con lágrimas brillando en sus ojos, respondió: Yo, Camila, prometo amarte con la misma fuerza que me trajo hasta ti, transformada ahora en luz. Prometo que cada día será un nuevo lienzo en blanco para crear juntos. Las alianzas se deslizaron en sus dedos como el último trazo de un cuadro largamente trabajado. «Puede besar a la novia», declaró el juez, pero ellos ya se habían encontrado en un beso que sabía a promesas cumplidas y futuros por descubrir. Las mariposas volaban en círculos sobre ellos, y por un momento todos juraron ver entre ellas una figura familiar, María Álvarez, sonriendo, bendiciendo la unión que había nacido de su sacrificio. La celebración se extendió hasta el atardecer. El antiguo despacho, ahora estudio de arte, se había convertido en una galería improvisada donde se exhibían los cuadros que contaban su historia, desde el retrato de María hasta el último lienzo de Camila, pasando por el sorprendente retrato doble de Hugo. Cuando el sol comenzó a ponerse, los novios se escabulleron hasta la terraza de la piscina, donde todo había comenzado. El agua reflejaba el cielo púrpura y en la superficie flotaban pétalos de flores blancas. ¿Sabes qué veo cuando miro esta piscina ahora?, preguntó Camila, apoyada en el pecho de Hugo. ¿Qué? Veo el momento exacto en que el destino decidió que la venganza se transformaría en amor. Hugo besó su cabello, inhalando el suave aroma que ahora asociaba con su hogar. Y yo veo nuestro futuro reflejado en cada onda del agua. Desde el jardín llegaban las risas de los invitados, la música suave, la vida continuando su curso. Pero ellos permanecieron un momento más en su burbuja privada, sabiendo que algunas historias necesitan terminar para que otras puedan comenzar. ¿Lista para pintar nuestro próximo capítulo?, susurró Hugo. Camila se giró en sus brazos, sus ojos brillando con amor y promesas. Contigo siempre. Y así, mientras el sol se ponía sobre la Costa Brava, su historia de venganza y redención se transformaba definitivamente en una de amor y esperanza. Porque a veces, las verdades más profundas se encuentran no en lo que buscamos destruir, sino en lo que decidimos construir juntos. Epílogo. 5 años después. La luz de la tarde se filtraba por los ventanales del ático en Barcelona, donde el estudio compartido de Hugo y Camila se había convertido en el corazón de su nuevo hogar. Las paredes estaban cubiertas de lienzos que contaban la evolución de sus vidas, algunos firmados por ella, otros por él, y algunos, los más especiales, por ambos. En un caballete central, un retrato familiar recién terminado capturaba 3 generaciones de amor y resistencia. María Álvarez sonriendo desde una fotografía antigua, Camila sosteniendo a una pequeña de 3 años con ojos verdes y rizos oscuros, y Hugo abrazándolas a ambas. La niña, María Carmen, llevaba un pequeño pincel en la mano, ya siguiendo los pasos artísticos de sus padres. La Fundación Álvarez del Toro ocupaba ahora la antigua mansión de la Costa Brava, convertida en un centro de arte y justicia social. Mateo la dirigía, transformando su antigua rebeldía en propósito. Bajo su liderazgo, la fundación había ayudado a docenas de familias a encontrar justicia y sanación a través del arte y la verdad. «Mami, ¿me cuentas otra vez la historia de la piscina mágica?», pidió la pequeña María Carmen mientras jugaba con sus pinturas de dedos. Camila intercambió una mirada cómplice con Hugo, que trabajaba en su lado del estudio en un nuevo proyecto, una serie de cuadros que representaban la transformación del dolor en amor. «¿Sabes por qué esa piscina era mágica, mi amor?», respondió Camila, sentándose junto a su hija. «Porque allí 2 corazones heridos aprendieron que el amor es más fuerte que cualquier dolor». Hugo se acercó limpiándose las manos manchadas de pintura en su delantal. «Y porque allí tu madre me enseñó que las segundas oportunidades llegan cuando menos las esperamos». En la mesa del estudio, entre pinceles y tubos de óleo, descansaba el último catálogo de la galería donde Camila expondría el mes siguiente. El título, Verdades bajo el agua, una historia de redención, acompañado de una fotografía del retrato original de María Álvarez. Carmen, que ahora vivía cerca y los visitaba frecuentemente, había tejido un tapiz que colgaba en la entrada del estudio. En él, mariposas blancas volaban sobre una piscina azul, simbolizando la libertad que solo la verdad puede traer. La pequeña María Carmen se levantó de repente,
corriendo hacia uno de los cuadros más recientes, un lienzo donde el agua de la piscina se transformaba en alas de mariposa. ¿La abuelita María está en las mariposas?, preguntó, tocando suavemente la pintura con sus deditos manchados de colores. Está en cada pincelada de amor, respondió Camila, abrazando a su hija. En cada momento de felicidad, en cada verdad que elegimos contar. Hugo se unió al abrazo, completando el círculo familiar. Y en ti, pequeña artista, llevas su nombre y su luz. El sol comenzaba a ponerse sobre Barcelona, y a través de los ventanales del ático, el cielo se pintaba de los mismos colores que una vez habían presenciado su primera noche juntos, púrpuras, naranjas y ese azul profundo que recordaba al agua de la piscina donde todo comenzó. En un rincón del estudio, el vestido de novia de María Álvarez descansaba en una vitrina de cristal, restaurado y preservado como testimonio de que el amor, como el arte, tiene el poder de trascender el tiempo y transformar las historias más oscuras en obras maestras de luz. Sobre el escritorio de Camila, una carta enmarcada, la última que escribió su madre, recordaba a todos los visitantes del estudio que el perdón no es un signo de debilidad, sino el acto más valiente de amor. Y así, en ese ático lleno de luz y color, la historia que comenzó como una búsqueda de venganza, continuaba escribiéndose cada día con nuevos trazos de amor, verdad y esperanza. Porque al final, como Camila y Hugo habían descubierto, los mejores cuadros son aquellos que pintan no solo lo que fue, sino lo que puede ser cuando elegimos transformar el dolor en arte y el rencor en amor. Las mariposas blancas seguían apareciendo en los momentos más importantes de sus vidas, como si María Álvarez continuara bendiciendo cada nuevo capítulo de su historia. Y en cada una de ellas, la pequeña María Carmen veía no solo el pasado que había forjado su familia, sino el futuro que estaba destinada a pintar con sus propios colores. Porque algunas historias no terminan realmente, se transforman, como el agua de una piscina bajo el sol del Mediterráneo, en infinitos reflejos de amor y esperanza. Francis, si estuvieras en el lugar de Camila, podrías transformar tu venganza en amor al descubrir que la persona que planeabas destruir también era víctima de las mentiras del pasado. A veces, nuestros mayores enemigos pueden convertirse en nuestro mayor amor, pero esto requiere el coraje de elegir el perdón sobre la venganza. ¿Cuál sería tu elección? Tu participación en el canal es muy importante. Por favor, deja tu opinión en los comentarios. Gracias por ver. Tu feedback es muy importante para nuestro trabajo. Por favor, deja tu comentario contando qué te pareció y desde dónde estás viendo. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones para no perderte ninguna historia. Tu participación es muy importante para la continuación de nuestro trabajo, así que compártelo también con quien va a adorar esta historia.